Cine cubano post-revolución cubana. La década de 1960 ha sido la más sangrienta de la historia de Cuba. Cuba vivió durante esta época a un ritmo frenético. Sucedían concentraciones, desfiles, ejercicios militares en las calles, discursos interminables, consignas y una difusión constante y espesa de una retórica revolucionaria. Es sentido del momento histórico. Sin embargo, paralelo a esto, se suscita una nueva era para el cine. Antes de la época de los 60, el cine cubano se resalta por el dramatismo teatral en conjunto con películas que predominaba la música. Paralelo a esto, también destacan a partir de 1950 películas con escasos recursos, bajo costo y pocas alternativas actorales. En 1959 se crea el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, 83 días después del comienzo de la Revolución Cubana, en conjunto con la llegada de Fidel Castro. Durante esta época, el cine pasa a un plano lleno de censura política a jóvenes realizadores, donde su objetivo era realizar un cine experimental documental, como el Free Cinema. Al periodo comprendido entre 1959 y 1969, muchos críticos cinematográficos lo bautizaron como la época de oro del cine cubano, generalmente por la producción y por los directores que destacaron durante esta época, entre ellos cómo olvidar a Tomás Gutiérrez Alea. El trabajo de Gutiérrez Alea es representativo de un movimiento ocurrido en la época de 1960 y entre 1970, conocido colectivamente como el Nuevo Cine Latinoamericano. Este movimiento colectivo, también denominado el cine libre o cine imperfecto, estaba profundamente preocupado por los problemas derivados en el neocolonialismo y la identidad cultural. El movimiento rechazaba la perfección comercial al estilo Hollywood y el cine de autor europeo, proponiendo un cine creado con herramientas para el cambio social y político. Resulta imposible hablar del cine cubano y no mencionar la filmografía de Tomás Gutiérrez, entre ellas, como destacaba, Memorias del Subdesarrollo y La muerte de un burócrata, aclamadas por la crítica como una de las mejores películas cubanas. Memorias del Subdesarrollo, al igual que en la novela homónima, la película entrega un monólogo interior con una mirada a la calle. Paralelamente muestra una historia personal de resultados intrascendentes de no ocurrir en lo vertiginoso de los días de la revolución, cuando todas las contradicciones alcanzaron su punto más álgido. Se trata de un cine político que pone en entredicho esa misma categoría debido a su propia integridad como experiencia humana. Desde la visión de Sergio nos muestra a través de un montaje lineal con planos generales extensos la ciudad como metrópolis dentro de un periodo político fluctuante, en conjunto con voz en off y cámara en mano. La muerte de un burócrata. Esta no es solo una incisiva sátira sobre las exasperantes estrigios de la burocracia, sino que también carga con mordacidad contra otras de las dinámicas perniciosas que se estaban instalando en la sociedad cubana de la época, desde la permanencia de las actitudes pequeñoburguesas hasta la obcecación por las consignas sobre la versión a la cubana del realismo socialista. Ambos films poseen una dialéctica propuesta por el director, abarcando un nivel de sátira política como medio de protesta, como también ironía que nos aleja de la realidad que abarcan de esa época, en conjunto con voz en off, hiperbolizando ciertos aspectos verosímiles de la misma cotidianidad que rodeaba todo el universo fílmico de Thomas. Abarcó completamente su narrativa partiendo con personajes burgueses que relataban temas como pobreza, lujuria, subdesarrollo y hasta frustraciones internas mediante metáforas que resultaban cómicas dentro de toda la crisis e incertidumbre política. Cabe destacar que dentro del cine de Tomás Gutiérrez no puede pasar por desapercibido la propuesta que Ramón Suárez, su director de fotografía, planteaba con su film. Películas grabadas con cámara en mano, planos generales extensos de modo de retrato de la vida diaria, enfocando fueras de campo la ciudad dentro de su declive como una sociedad pseudo-cosmopolita, abarcando siempre los exteriores del día por el tema de iluminación, retratando el malecón de forma casi poética dentro de un contexto satírico. Predominaba en la aparición del personaje principal seguido por la cámara como método de retrato de todo el paisaje que lo rodeaba. Humberto Solás es una figura emblemática del cine cubano y de la cinematografía hispana, director de cine y fundador del movimiento del nuevo cine latinoamericano. En 1968 dirige su primer largometraje, Lucía, considerada por la crítica mundial como una de las 10 películas más importantes de la historia del cine iberoamericano.
La estética de Solás está sustentada por una apasionada experimentación que recoge del legado clásico para insertarse en las corrientes de la vanguardia cinematográfica contemporánea, donde se le reconoce como una figura clave. Dentro de su filmografía podemos encontrar películas tales como Lucía, una de las más importantes películas del cine cubano, latinoamericano y caribeño. Estructurada en 3 cuentos y con protagonistas femeninas, Solás traza una línea histórica que comienza en la colonia y la Guerra de Independencia de 1895. Continúa en la lucha contra Gerardo Machado y culmina en la Revolución de 1959. En las tomas exteriores se ven utilizados mayormente planos medios y generales, acompañados en su mayoría de zoom-outs y paneos mientras ocurren los diálogos o yuxtapuestos a modo de transición de escenas. Se trata de una epopeya en 3 episodios, cada uno centrado en torno a una mujer, Lucía, que se desarrolla en 3 periodos distintos correspondientes a las etapas del colonialismo, el neocolonialismo y la revolución socialista. Los 3 episodios nos presentan también Lucías de diferentes clases sociales. En palabras de Solás, el papel de las mujeres revela las contradicciones de un periodo y las hace evidentes. Lucía no es una película sobre las mujeres, sino una película sobre la sociedad. De igual forma podemos encontrar el largometraje llamado Cantata de Chile, un largometraje sobre el pueblo chileno y sus luchas construido como una obra coral. La respuesta de la oligarquía chilena consistió en lo que históricamente se conoció como la masacre de Iquique, mas este acontecimiento de notorio vandalismo no consiguió disminuir la combatividad de la clase obrera chilena. En los exteriores podemos ver el uso de planos subjetivos con cámara en mano, involucrándonos de manera introspectiva con las marchas del pueblo. También se hace uso de planos generales y gran planos generales con zoom in y zoom out.